queridos, de poder disfrutar el día, el sol, todas las cosas que nos das, oh Dios Padre. Quiero pedir perdón por las veces que te hemos ofendido, por las veces que nos hemos inclinado a orar de una manera inadecuada. Te pedimos, por favor, no nos abandones, entre en nuestros corazones, guíanos y llénanos de tu amor. Enséñanos el camino a seguir día a día. Amén. Amén. Gracias, Henry, por esa preciosa oración. Bueno, tenemos también ya a mi hija, a mis dos hijas, Isabela y Analía, para que las puedan saludar, mis dos chicuelas. Ellas también quieren estudiar con nosotros. Sí, han escuchado mucho de ustedes y tienen esa curiosidad de, bueno, sobre todo Analía, porque ya Isabela nos ha acompañado durante algunas clases. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar nuestra caminata recordándoles que nos encontramos en la página número 28. Estamos ahorita examinando la ruta desde Josué hasta el exilio. Y vamos a empezar esta noche dándole paso a José Quispe, ¿sí? Para que pueda también dirigirse hacia nosotros. Si gusta, yo le puedo dar una mano, José, para que nos pueda dar la ruta desde Josué hasta el exilio. A ver, en frío me... ¿Ah? Estoy como Elí, no escucho la voz bien. A ver, vamos. A ver, hermano, vamos ahorita a abrir la diapositiva y tú me vas a decir si la ves, ¿ya? Gracias. Vamos a proyectarla en este momento. Ya, permítame un minuto. A ver. Me avisen, por favor, cuando ya vean que está proyectada. A la 1, a las 2 y a las 3. Creo que ahí está. Ven ahorita el mapa, ¿verdad? Ya. ¿Sí lo ves? Sí. ¿Y tú, José? Sí. Perfecto. Entonces, dice la escritura, José, de que el general Josué toma el mando, lidera al pueblo de Israel y lo dirige hacia el río Jordán a nivel de inundación. Y entonces ellos se dirigen a una capital, es decir, la ciudad más importante en ese instante de la tierra de Canaán. ¿Cómo se llamaba esa ciudad tan importante? Jericó. La primera, Jericó, perfecto. Ahí vemos a los valientes israelitas luchando. Y dice la Biblia que el Señor les da una estrategia. ¿Recuerdas tú la estrategia? ¿Cuál fue la estrategia para vencer a la gente de Jericó? 7 veces 7 veces la vuelta al amurallado. Y ahí... Ya. Eran 6 vueltas y a la séptima tocaron la trompeta. ¿Sí o no? Exacto. Ok, entonces los muros caen. Cuenta la escritura de que parte de esos muros cayeron a la parte exterior y otros a la parte interior. Se puede decir entonces de que tuvieron un triunfo aplastante. ¿Sí o no? Exacto. Luego ellos fueron a otro lugar a raíz de ese triunfo. Ellos estaban súper emocionados. ¿Sí ves el mapa? Ahí aparece un emoji que nos dice de que le fue muy bien al pueblo de Israel. Pero se dirigen hacia el noroeste. Ahora se dirigen al noroeste los israelitas y van a otra ciudad. ¿Cuál ciudad fue esa, José? Estamos en la página 28. Edom. Hay una ciudad donde los israelitas a continuación se dirigieron y cuenta la Biblia de que ellos tuvieron en cambio una derrota. ¿Cómo se llamó esa ciudad donde tuvieron ellos una derrota? No sé si es Edom y ellos ahí se guardaron pertenencias que no debían guardarse, ídolos, pero... Más o menos, te voy a dar una ayuda. Cuando a ti te pellizcan o te... ¡Ay! Entonces, ¿cómo se llamaba esa ciudad? ¡Ay! ¡Ay! ¿Verdad? Y eso significa que tuvieron bastantes problemas a raíz de este hombre, Acán. Esa es la persona a quien tú te referías. Acán fue el que sustrajo del tesoro
cosas valiosas. Y el Señor lo vio, y una vez de que los israelitas les informaron de que este hombre era el que había cometido ese robo, lo tomaron aparte y bueno, se arrepintieron y siguieron adelante. Entonces sufrieron una gran derrota, la derrota de Acán se llama. Luego de eso, pues, el pueblo de Israel empezó a distribuirse la tierra, ¿sí? Empezaron las conquistas y dice la Escritura que la parte norte fue conquistada. ¿De qué forma, José? Conquistaron, primero vamos por la parte sur. Los israelitas que fueron a la parte sur, ¿conquistaron de forma total o parcial la tierra? No ¿De recuerdo. qué forma fue? No recuerdo. Bueno, no sé si ahí viene el tema en que se rindieron. Bueno, creo que no sé si hay un capítulo donde mandaron espías vestidos de vagabundos y él no ataca. No sé si viene esa parte y no los atacó. No sé si viene esa parte ahí. Algo de eso es verdad, es cierto, pero en este instante de la historia, en este periodo de la conquista de la tierra prometida, la Biblia dice de que la parte sur fue conquistada de manera total. Ellos lograron expulsar a todos los cananeos, no les perdonaron la vida, no se asociaron. Sin embargo, la parte norte fue conquistada de manera total o parcial, José. No recuerdo. Parcial. No expulsaron a ningún cananeo. Ellos empezaron a hacerse amigos, a tenerlos como vecinos. Sí. Y eso les ocasionaba, les iba a ocasionar serios problemas en el futuro, ¿verdad? Esas asociaciones con estos pueblos cananeos. ¿Sí? Sí. Y bueno, pues ellos distribuyen esta tierra, la tierra prometida, ¿en cuántas partes, José? 12. ¿Y por qué 12? Porque son 12 tribus. Perfecto, ahí está la explicación. A continuación viene un periodo en donde no había reyes. Era el periodo de jueces. Jueces, ok. Hubieron muchos jueces, ¿verdad, José? Sí es. Y fue un periodo de altibajos morales, es decir, habían caudillos que respetaban a Jehová y otros caudillos que dejaban mucho que decir. Habían jueces buenos y jueces malos. De ese grupo de jueces se destacaron 3, ¿sí? ¿Cuáles fueron esos 3 jueces que se destacaron en este periodo? Sansón, Ahí vemos a una chica, ¿sí ves? Ah, Débora. Débora. ¿Quién más? Sansón. Si ves a Sansón, ahí puse un brazo ahí. Que le pongan la melena, ya. Sansón. ¿Y quién más? Y el que de los 300 que lame como perro, ahí lo tengo aquí, ¿Y ves la caricatura en la pantalla? No ¿Quién sé es ese personaje? ¿Quién es ese personaje? No sé quién era. Mamori, ¿no? León. ¿Ah? ¿Quién habló? ¿Quién habló ahí? Yo, Analia. A ver, Analia, ¿cómo se llama ese personaje? Gedeón. Gideon. Es un personaje, te cuento, José, no sé si tus hijos ven la televisión, pero hay un programa que ya salió, ya se acabó, pero se llamaba Gravity Falls, un verano de misterios. Gravity Falls, sí. Y ahí había un personaje muy simpático que se llamaba Gideon. Y era este chiquito, este chaparrito que siempre quería conquistar toda la ciudad. Entonces, utilicé esa caricatura para algunos hermanos que son más jóvenes que nosotros y que reconocían a Gideon. Y se llamaba entonces Gedeón. Gedeón. Gracias, Analia, por tu aporte. Y bueno, pues, ¿y qué caracterizaba a este periodo de los jueces? Bueno, había bastante corrupción, y siempre era el juez el que era la voz de Dios, pues, ¿no? Lideraba. Cuando se portaba bien, de repente se pecaba, le mandaba un juez y, bueno, ahí comenzaba a poner orden. Pero el pueblo siempre fue rebelde, pues, y había problemas, ¿no? En este caso, pues, Débora tuvo que comandar el ejército, Sansón, los
filisteos pues siempre estaban ahí, cada vez que se desobedecían, oraban y mandaban un juez al Señor. Bueno, y Sansón, pues bueno, Sansón fue un... Muy bien, gracias por esa explicación. Entonces podemos decir de que este periodo fue un periodo de paz, de tranquilidad, de orden, o todo lo contrario. No, fue desorden, puro desorden. Ok, mira, esto se resume en un texto bíblico, el último versículo bíblico de justamente el libro de los jueces, y dice así, el capítulo 21, versículo 25, resume qué lo caracterizaba este periodo. Dice así, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un periodo de anarquía. ¿Sí ves? Ahí está el símbolo de la anarquía. ¿Ok? Okay. Bueno, pues continuamos entonces, José, en esta caminata. El último y primer profeta, el último juez y primer profeta, ¿cuál fue, José? Samuel. Samuel, perfecto. ¿Y qué tarea le dio Dios a Samuel? Bueno, Samuel era el que revelaba la dirección para el pueblo, ¿no? Y una de las tareas fue, bueno, ungir al rey. Exacto. Vamos allá. Entonces, Samuel tuvo la misión de ungir al primer rey de Israel. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl, perfecto. Y es porque la gente de Israel siempre estuvo acostumbrada, ¿verdad, Josué?, a repetir, emular todo lo que las naciones de su alrededor tenían. Así es. Queremos rey, queremos rey, queremos rey. Exacto. Que sea alto, bien parecido. Ellos veían alrededor, exacto, veían alrededor que las naciones tenían rey, pues ellos querían rey. Sí, veían que las naciones tenían templos, ellos querían templos. ¿Sí? Pero bueno, les da a Saúl. ¿Dónde encontramos la historia de Saúl? En Primera de Samuel. Fácil, ¿verdad? Luego de eso, debido a que Saúl era un rey inestable, Dios depone a Saúl, lo saca del trono y pone ¿a quién? David. A David. ¿Y dónde encontramos la historia de este rey? David. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, perfecto. David era conforme al corazón de Dios. Luego de eso, bueno, en esta época Dios clarifica el pacto. Acuérdate que Dios ya se le había presentado a Abraham. ¿Y qué le prometió a Abraham, José? Tierra, descendencia y bendición. Exactamente. Y ahora viene otra parte del plan de Dios, la segunda fase. Dios le dice a David, mira David, tú vas a tener un descendiente y no te va a faltar un descendiente en toda tu dinastía. Tu trono va a ser estable y tu reino no va a tener fin. Eso le dice Dios a David. ¿Te das cuenta? Entonces él hace un pacto con Dios, clarificando el pacto que hizo con Abraham. Va dando más y más promesas, ¿sí? El objetivo final era que a través de este pueblo de Israel, él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces vamos adelante. Luego de David, ¿quién vino? Salomón. Salomón era el rey más rico y más sabio, ¿verdad? ¿Y dónde encontramos la historia de este rey? Creo que también en Segunda de Samuel está en Eclesiastés, un poco la nostalgia en Eclesiastés. La encontramos en Primera de Reyes. Primera de Reyes. No te preocupes, José, yo te voy a ayudar. Las crónicas, bueno, está, por eso está chévere, me desafía. Ahí está, la historia de Salomón está en Primera de Reyes. Claro, lo que tú dices es cierto, ¿no? Tanto David como Salomón escribieron libros en la Biblia. Ellos se encargaron de escribir el corazón de la Biblia, ¿no? Por un lado, David escribió los Salmos y por otro lado, Salomón escribió la literatura poética y sapiencial, la que tú bien decías, ¿no? Él se encargó de escribir Proverbios, Eclesiastés, ¿sí? Como literatura sapiencial y como literatura poética, tú también lo mencionaste, ¿no? Cantar de los Cantares. Entonces, ellos dos se encargaron de escribir el corazón de las escrituras, la parte central. Perfecto. Luego de eso, después de Salomón, ¿quién vino? Jeroboam, me parece. Roboam, acuérdate que esto, ¿no? Pero cuando yo digo Roboam,
Pero hubo dos reyes, norte y sur. Espérate un momento, vamos bien hasta ahí. Cuéntame, ¿qué hizo Roboam? ¿Fue un buen rey o un mal rey? Fue un mal rey porque obedeció, violó los preceptos de Salomón, de David, pues, ¿no? Bueno, de Salomón, de hacerle caso a los jóvenes, pues, ¿no? Y no hizo caso a los ancianos y dijo, dale más carga, bájale el sueldo, explótalos. Sube el IVA, sube los aranceles. Exacto, nada, dale más duro, que mi padre, tú, yo soy más que mi papá, ejecútalos. Exacto, entonces el pueblo ya estaba cansado de tantas injusticias y que este gobernante sea déspota y ladrón. ¿Y qué produce en el reino esto? Bueno, en el reino, bueno, como en todos lados, pues no, bueno, hay un descontento, pues ahí solo... ¿Y qué causa ese descontento? ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel ante esto? Se le fue encima, Acuérdate que hasta este momento el reino era uno solo, ¿no? Sí. Y luego de estas políticas económicas, ¿el pueblo qué hace? ¿Ah? De este paquetazo. Se divide en dos, acuérdate, los dos reinos, ¿sí? Acuérdate, se divide el reino. Sí. Entonces, 10 tribus se organizan y van al norte y forman el reino de ¿qué? Israel. De Israel. Y 2 tribus se organizan y van a la parte sur y crean el reino de Judá. Judá, perfecto. Ahí sí, Israel con el gobernante Jeroboam y Judá con Roboam. Y bueno, pues ahora viene otro periodo importante. ¿Ok? Vamos al periodo de los profetas. Dios levanta profetas y van a la parte norte, al reino de Israel, y anuncian de que ellos deben de cambiar, ellos deben de volverse a Dios, pero el pueblo no los escucha. Y entonces se cumple el pacto, ¿no? Acuérdate cuál era el pacto que Dios hizo con Moisés en el Sinaí y que luego lo ratifica en las planicies de Moab. Si ustedes obedecen mi pacto, obedecen los mandamientos, yo los bendeciré. Pero si ustedes quebrantan mi pacto, yo los maldeciré. Entonces, debido a que Israel desobedece a Dios, quebranta el pacto, Dios envía a un imperio a que los lleve cautivos. ¿Cuál fue ese imperio que llevó cautivo al reino? El babilónico, Nabucodonosor. Se congeló. Los babilónicos, sí. Nabucodonosor. El loco Nabucodonosor. Con la malla. Bueno, pasando, está chévere. Henry, se le fue la señal a hoy un tema. Ahí ya haciendo un paréntesis. Este aceite, Horsepower, ¿qué tal es ese Horsepower? ¿De dónde es? Horsepower. Horsepower, sí. Idea, ¿sabes qué? O sea, sí lo he escuchado, pero no he tenido experiencia de conocerlo ni evaluarlo. Ni idea. Es americano, importado, ¿cierto? Creo que no, creo que es hecho aquí. Reciclado, pero no porque sea reciclado, ¿no? Reciclado, no, pero hecho aquí. Ay, ok, ya. Ya, Henry. Ok, ¿dónde nos quedamos?
Con Nabucodonosor, con Babilonia. Ok, nosotros dijimos de que el pueblo de Israel obviamente no escuchaba a los profetas y obviamente Dios entonces envía a un imperio para que se los lleve cautivos. Estamos hablando del reino del norte, Israel. ¿Cuál fue ese imperio que llevó cautivo al reino del norte? Los babilónicos. Existió el imperio babilónico y obviamente ellos también fueron a llevar cautivos, pero no llevaron cautivos precisamente a Israel. El reino que llevó cautivo al reino de Israel fueron los asirios. ¿Sí? ¿Y qué los caracterizaba a los asirios? ¿Eran personas amables, justas en el trato? ¿O todo lo contrario, José? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo eran los asirios? Los asirios. Sí, ¿cómo eran ellos? Ellos Eran no eran los que te empalaban, no. No, los persas eran esos, los que. Eran crueles, ¿verdad? Claro, Eran personas crueles, ¿sí? Ellos fueron los que llevaron cautivos en cautiverio al reino del norte, eran crueles. Dice la Biblia de que ellos a sus enemigos, a los soldados enemigos, ¿sabes lo que les hacían? no, o sea, Los desmembraban vivos. uy. Una cosa es desmembrar a alguien muerto No, y otra cosa es que mientras estés vivo te saquen una oreja, te saquen un dedo. qué brutal, eso no sabía. Y aparte de eso, a los cadáveres los apilaban, hacían montañas de cadáveres para que la gente, o en este caso los israelitas, vean eso y obviamente ni se les ocurra rebelarse, ¿no? Esto sucedió en el año 722 antes de Cristo. Y bueno, pues luego de eso los profetas se dirigen hacia el sur, hacia el reino de Judá, pero tampoco los judíos del reino de Judá se portan bien y empiezan a quebrantar el pacto. Entonces Dios envía ¿a qué imperio? Ahora sí, José. Bueno, ahí sí me la ganaste, los babilónicos. Exactamente, envían a los babilonios. ¿Y cómo eran ellos? ¿Qué los caracterizaba? ¿Cuál era su proceder con los pueblos conquistados? Acuérdate de Daniel. Los castraban. No, a Daniel no los castró, no era eunuco Daniel. Pero hay una teoría que posiblemente puede haber sido porque estaba al lado de la... Hay teorías, pero no hay... Los babilonios eran educadores, acuérdate, educaban. En toda ciencia, astrología, es verdad, tienes razón. Acuérdate que los babilonios tenían esa política, ¿no? Nación que conquistaban, nación que ellos llevaban en cautiverio, pero cogían a lo mejor de la sociedad y los educaban. Les enseñaban su lenguaje, su lengua, su idioma, sus tradiciones. Tanto es así que le cambiaban hasta el nombre. ¿Te acuerdas? Que a Daniel no le decían Daniel. ¿Cómo le decían a Daniel? Belsasar. Y a sus tres amigos les cambió el nombre, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Correcto. Entonces, ellos actuaban de esa forma, ¿no? Esto sucedió en el año 586 antes de Cristo, aproximadamente unos 130 años después de la caída del reino del norte de Israel. Pero bueno, luego de eso, el principal, digamos así, crimen o pecado que tuvo el reino del sur fue que no dejó descansar la tierra durante 7 años. Acuérdate que había un año de remisión, donde se perdonaban las deudas, ¿te acuerdas? Las personas que adeudaban tenían 7 años para pagar su deuda. En el 7º año, por ley, tenían que perdonarlas. Asimismo, si una persona no tenía dinero para poder pagar su deuda, se hacía esclavo y luego de 7 años el patrón lo dejaba en libertad. Esa era la ley. Pero el pueblo de Israel no obedeció la ley, no dejó descansar la tierra 7 años, ni tampoco dejaba en libertad a los esclavos, ni perdonaba la deuda. Entonces Dios los castiga y los envía
cautivos a Babilonia, ¿durante cuánto tiempo? 70 años. 70 años, así es, 70 años. Y una vez que se cumple ese tiempo, ¿no verdad? Viene otro imperio y vence a los babilonios. ¿Cuál fue ese imperio que venció a los babilonios? Medo-persas. Los medo-persas, así es. Y se levanta el rey Ciro de Persia. Y luego de eso, el rey Ciro de Persia se entera de que había una profecía en la escritura de que él iba a ser un rey benevolente. Un rey benevolente. Y gracias a su orden, se realizan tres expediciones para que el pueblo de Israel regrese a su tierra. ¿Te acuerdas? Hubieron 3 expediciones. ¿Cuál fue la primera expedición? ¿Y quién? La de Zorobabel. La de Zorobabel. ¿Y cuál fue la misión de Zorobabel? ¿Qué hizo apenas llegó a la tierra? Él creo que restauró los muros o los pórticos. Ya, ese fue otro. Zorobabel. Nehemías. El otro fue el que restauró el altar. Esdras. Zorobabel fue aquel que reconstruye el templo. Zorobabel reconstruye el templo. ¿Ok? La segunda expedición, ¿quién la comandó? ¿Quién la lideró? Nehemías. Esdras. Y Esdras reconstruye el corazón del pueblo. ¿Cómo lo hace? Con la exposición de la Escritura. El pueblo, esa generación, no conocía de las hazañas de Jehová o de Yahvé. No conocía cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto, de esclavitud, cómo los sustentó en el desierto, cómo les dio maná, codornices, agua de la roca. Él no sabía que fue Dios quien les dio la tierra prometida, que les dio rey. Entonces Esdras se encarga de eso, de animar al pueblo, de reconstruir el corazón de los israelitas. Y por último tenemos la tercera expedición. ¿Quién fue el que lideró esta tercera expedición? Nehemías. Esa bebé, sí, así es. Analía se adelantó, así es. Nehemías. Y Nehemías, ahora sí, ¿a qué se dedicó? A restaurar los muros. A restaurar los muros. Perfecto, muy bien. Luego de eso vino un periodo muy importante, ¿verdad? Un periodo donde se dejó de escribir, los profetas dejaron de escribir, ¿sí? Se cierra el canon de las escrituras hebreas y estamos hablando de un periodo entre el cierre de las escrituras hebreas hasta la venida de Jesús. ¿Cuántos años hay? 400 años. Muy bien, gracias, Analía. Hay 400 años de silencio profético. ¿Estamos hasta ahí, José? ¿José? Sí, sí. Ok, entre el término de las escrituras hebreas y la venida de Jesús, ¿cuántos años hay? 400. ¿Estás de acuerdo con eso, José? Sí, he escuchado 400, no. 400 años en que no se levantó profeta. Eso no significa que no, ojo, ¿no? Eso no significa de que no, la historia humana no siguió. ¿Sí? Eso no significa que el ser humano dejó de existir, que dejaron de haber reinos. No fue así, porque luego de los medos persas vino un famoso gobernador joven que se encargó de difundir el idioma y la cultura griega. ¿Cómo se llamó ese emperador? Alejandro Grande. Gracias, Analía, pero esta pregunta fue para José. Muy bien, Alejandro Magno, Alejandro Grande, que se encargó de difundir la cultura griega y el idioma griego. Y como Alejandro era griego, el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma está escrito, José? José. En griego. En griego, perfecto. Hasta ahí, hermano. ¿Qué te pareció este recorrido desde Josué hasta el exilio? Fantástico, súper chévere, ¿sabes? Porque
había unos detalles que a veces no, lo de los asirios y el tema ahí, el orden, no me había acordado del tema. Pero más allá de eso, cómo el proceso, cómo Dios en su pantalla tiene todos los procesos, cómo va ocurriendo y se va cumpliendo el plan. Hay todo un diseño y un programa cumpliéndose, ¿no? Así es, correcto. Y dense cuenta, hermanos, aquí otra vez, ahora ustedes entienden por qué es importante, ¿verdad? Entender de que es el plan promesa de Dios el centro que unifica la historia. Lo que tú bien dices, José, o sea, la historia se une gracias a ese plan promesa que empezó en Génesis con la promesa a Abraham, ¿no? Cuando dijo Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, le dice. Y haré famoso tu nombre. Y luego le dice, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces, esa es la promesa que Dios le hace a Abraham y que fue cumpliendo, ¿no? Ustedes saben cuántos judíos salieron de la tierra de Egipto. Fueron 2.5 millones. Entonces Dios cumplió esa parte, ¿no? Hizo de él una nación grande. Lo bendijo. Y luego dice, sal a la tierra que te mostraré. Y esa tierra fue la tierra de Canaán, ¿sí? Donde ellos entraron con Josué, la conquistaron y la repartieron. Y al final dice, y te bendeciré. Entonces, dense cuenta, hermanos, que a lo largo de la historia de la nación de Israel, por decirlo así, alteró la línea de tiempo de Dios. Perdió el propósito y el plan que tenía Dios con Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Están de acuerdo con eso? En toda la historia de esta nación, Israel perdió el propósito y el plan que Dios tenía con ellos. Dios quería bendecir a todas las naciones a través de Israel. Pero ¿qué hicieron ellos a cambio? ¿Qué hicieron? Pervirtieron la línea de tiempo y malinterpretaron la narrativa histórica, las escrituras, la malinterpretaron hasta que tuvo que venir Jesús. Y Jesús fue el que desarmó todo el sistema de leyes, todo ese sistema que ellos habían tergiversado. ¿Sí? Jesús tuvo que abrirles la mente a sus seguidores para que comprendieran de manera clara y exacta el plan de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que tú dices, José, Israel se desvió, pero a pesar de esa desviación, Dios empezó a actuar, a llevar a cabo su plan, a proteger a la simiente prometida, porque a través de esa simiente era la única forma que él podía bendecir a todas las familias de la tierra. Y yo pregunto aquí, ¿será que también nosotros a veces alteramos o distorsionamos la línea de tiempo para nuestras vidas? ¿Será también que al igual que Israel, nosotros perdemos de vista el propósito y el plan de Dios que tiene para nuestras vidas? A veces pasa, ¿no? Dios Sí. tiene una línea, pero como tú dices, nosotros nos vamos desviando, ¿no? Por decisiones, actitudes o comportamientos. Vamos, pero igual Dios al final es soberano, ¿no? Y cumple su plan, conmigo o sin mí, ¿no? Pero yo soy el que me va hoy desviando de lo que debería ser. Pero ojo, porque todo tiene sus consecuencias. Eso no significa Claro. que Dios nos va a dejar sin recibir las consecuencias, porque Israel pagó las consecuencias de sus desviaciones, ¿o no es así? Aquí ama disciplina. Hubieron dos exilios. El exilio que tuvo el reino del norte con los asirios y el exilio que tuvo el reino del sur con los babilonios. O sea,
Ellos pagaron las consecuencias de sus acciones, ¿sí? Así es. Así es. Ahora, hermanos, continuamos entonces. ¿Qué le pareció a Cintia? ¿Se anima Cintia? Bueno, está complicado, pero bueno. Estamos en la página 29, ¿sí? Y después de Cintia seguimos con la familia Leal. Le decimos a Henry que se vaya preparando con Maluli, que se esconde siempre, para que se vayan preparando. Voy ahora entonces a presentar la pantalla para que Cintia también Vamos. vea usted, tenga chance. Ok, vamos entonces de retro. Pero vamos. Muy bien. Dice la Biblia, Cintia, que el general Josué guía al pueblo de Israel hacia el río Jordán, que estaba en ese momento, en esa época, a nivel de inundación. Y ellos tienen una batalla muy importante, la primera batalla que tuvieron con una ciudad que era considerada la capital de Canaán. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Jericó. Jericó. Muy bien. ¿Y qué pasó en Jericó? Dios les dio una estrategia para poder vencer, porque ellos tenían algo que los hacía casi invencibles. Tenían unas murallas tan enormes y tan gruesas que dice la escritura de que una carroza tirada por caballos podía pasar por el grosor de esas murallas. Las murallas de Jericó eran impenetrables. Entonces Dios les dio a los israelitas una estrategia para poder derribar esas murallas. ¿Cuál fue esa estrategia, Cintia? Que las amurallen, más bien. No. ¿Cómo pudieron ellos vencer ese obstáculo? Las murallas. Pero digo, construyeron, amurallaron. Se cayeron. Se cayeron las murallas. Dios les dice, den 6 vueltas a Jericó y a la 7ª vuelta toquen trompeta. Y al tocar la trompeta los muros cayeron. Parte de los muros cayeron hacia el interior de la ciudad y otra parte hacia afuera. Y podemos decir de que los israelitas tuvieron aquí en Jericó un triunfo aplastante. Pero luego de eso, Cintia, ellos se dirigen al noroeste, ¿sí ves? Y en el noroeste, ellos en cambio se enfrentaron a una ciudad que se llamaba Ai, ¿verdad? Y como su nombre lo indica, ellos vencieron o derrotaron a esta ciudad. Derrotaron. Los derrotaron, ¿verdad? ¿Y por qué los derrotaron? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ellos perdieron esa batalla? No. Fue una derrota terrible porque un hombre llamado Acán, que era avaro, sustrajo del tesoro algo que no le pertenecía, algo que estaba prohibido que él coja. Y entonces luego de eso los israelitas lo cogen a cargo, se arrepienten y avanzan. Eso se llamó la derrota de Acán. Luego de eso, Cintia, los israelitas reparten la tierra y conquistan la parte norte de forma parcial o total. Total. La parte norte parcial y la parte sur total. Por eso pongo 100% aquí. La parte sur conquistaron de manera total. No dejaron a ni un cananeo vivo. Los botaron. Y la parte norte la conquistan de forma parcial. Es decir, dejaron algunas tribus cananeas por ahí que adoren sus dioses, sus prácticas paganas, y eso les iba a ocasionar problemas, les iba a pasar factura en el futuro. Ok, y las reparten, la tierra de Canaán, la tierra prometida, la reparten ¿en cuántas partes, Cintia? 12. 12. ¿Por qué 12 partes, Cintia? Por las 12 tribus. Perfecto, muy bien. Así es. A continuación viene un periodo histórico
un periodo muy importante. ¿Cómo se denomina este periodo histórico a continuación del reparto de la tierra? De los jueces. De los caudillos, de los jueces. Y fue un periodo de altibajos morales, altibajos espirituales, donde se levantaban jueces que eran correctos, justos, y a veces habían jueces que eran inmorales, impíos. Pero de esos jueces hubieron 3 que fueron los más destacados, los más famosos. ¿Cuáles fueron? A ver. Débora, Sansón, Débora, la única jueza. ¿Quién más? Sansón y Gedeón. Gedeón. Y antes de eso, ¿qué lo caracterizaba a este periodo? ¿Era un periodo de paz, de tranquilidad, de orden, o era un periodo de desorden y anarquía? De desorden, de maldad. De desorden y anarquía. Por eso vemos aquí el símbolo. Dice la Escritura en el libro de los Jueces, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso resume todo. Bueno, ¿cuál fue el último juez y primer profeta de Israel? Salomón. ¿Cuál fue el último juez y primer profeta que tuvo Israel? Samuel. Samuel, así es. Ok. Y Samuel se dio cuenta de algo. El pueblo lo rodea a Samuel y le exige, mira Samuel, nosotros hemos visto que las naciones de nuestro alrededor tienen rey. Tienen un gobernante como nosotros de carne y hueso. Nosotros queremos también un rey. Y eso fue algo ofensivo para Dios, porque Dios era el rey del pueblo de Israel. Y Dios les advirtió, les dijo, miren, cuando ustedes escojan un rey, el rey les va a poner impuestos y va a ser de sus hijos sus esclavos, sus sirvientes. ¿Quieren rey? Ellos dijeron, no nos interesa, queremos rey. Bueno, y Samuel entonces unge como primer rey ¿a quién? A Saúl. A Saúl. ¿Y dónde encontramos la historia de este primer rey, Saúl? Primera de Samuel. Exacto. Pero bueno, Saúl era un rey inestable, un rey impío, mentiroso, engañador, y Dios depone a Saúl, lo saca del gobierno. Y entonces Dios le dice a Samuel que unja a un rey que iba a ser totalmente diferente, un rey conforme a su corazón. ¿Quién fue ese rey que cumplió las expectativas de Dios? David. David. ¿Y dónde encontramos la historia de este rey David? Reyes. Si vemos de que Saúl está en primera de Samuel, David, ¿en dónde crees? Segunda de Samuel. Así es. Dios entonces clarifica la promesa que le hizo Abraham siglos antes y le dice, mira David, yo te voy a dar a ti un descendiente, no te va a faltar un hijo que se siente en tu trono va a ser estable y tu reino no va a tener fin, va a durar para siempre. Esa es la promesa que le hace Dios a David. Pero le dice, ojo, pero si tu hijo se porta mal y quebranta el pacto, recibirá azotes. Siempre Dios es así. Entonces, ¿quién fue el hijo de David? ¿Quién fue el rey, el más sabio, el más rico, el que incluso escribió 3 libros en el Antiguo Testamento? ¿Quién fue ese rey? El hijo de David, que asumió el trono. ¿Cómo se llamó? Salomón. Cintia. Sí, Salomón. ¿Sí te acordaste? Ya ahorita. Acuérdate que entre David y Salomón, ellos dos escribieron el corazón de las escrituras. David escribió los Salmos y Salomón escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares.
Ellos se encargaron de escribir el corazón de las escrituras. ¿Ok? Y luego de Salomón vino otro rey. Acuérdense que esta fue la línea, la dinastía davídica, ¿no? David, Salomón. ¿Y quién fue el hijo de Salomón? Ahí no venía Roboam. Ok, pero ¿dónde encontramos la historia del rey Salomón? ¿En qué libro? Reyes. Primera de Reyes. Ok, y Salomón tuvo a Roboam. Roboam, ¿cómo era Roboam? ¿Fue un rey justo o un rey injusto? Injusto. ¿Qué hizo Roboam? Mucha maldad, puso impuestos, abuso del pueblo en relación a todos los impuestos que puso. ¿Y qué ocasionó en el reino? ¿Qué ocasionó? Que la gente se levantara. ¿Y? Y se dividiera en dos más. Se dividió el reino, ¿no? En dos partes. ¿Sí? ¿Cómo se llamaron esos dos reinos? En Judá y en... No, y el otro no me acuerdo. No te preocupes. 10 tribus se fueron al norte y formaron el reino de Israel. Y 2 tribus se fueron al sur y formaron el reino de Judá. Perfecto. Dice la escritura de que luego de esa división Dios envía profetas para advertir al pueblo, para formar al pueblo, para que el pueblo se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Yahvé, al Señor. Pero el pueblo de Israel, la nación del norte, no hizo caso. Y entonces Dios, tal como lo prometió en la segunda entrega de la ley, ¿te acuerdas tú? Dios le dice, si tú obedeces a mi pacto, serás bendecido. Pero si tú quebrantas el pacto, serás maldecido. Entonces, como Dios tiene que ser consecuente con el pacto, en este caso el pacto mosaico, Dios envía a un imperio para que se lleve cautivo al reino del norte. ¿Cuál fue ese imperio que se lleva cautivo al reino del norte? A ver. No recuerdo. ¿Te acuerdas? No. Ese imperio que era cruel, que a los soldados enemigos, a los prisioneros, los desmembraban vivos y luego los mataban y apilaban los cadáveres para que el pueblo a quien ellos sometían ni se les ocurra rebelarse. Los asirios. Los asirios. Perfecto. Gracias, Analía. Entonces, Cintia, ¿cómo eran los asirios? ¿Eran buenas personas o eran crueles? Crueles, malos. ¿Esto sucedió en qué año? 722. Exacto. 722 antes de Cristo cayó el reino del norte. Luego de eso, los profetas bajan al reino del sur, a Judá. Pero tampoco los judíos de Judá hacen caso. Y entonces Dios envía ¿a qué imperio? Mega algo. ¿Perdón? Era mega, no, medio, no me acuerdo, pero algo empezaba con M. Medo persa. Ya me sopló José. ¿Qué dice aquí? Me dijo mal, babilónico. Oye, José, si le vas a decir, dile bien, pues, ñaño. ¿Qué pasó? Ya se fue. Ok, vienen los babilonios, ¿verdad? Y se llevan cautivos al reino del sur. ¿Cómo eran los babilonios, Cintia? ¿Eran despiadados, crueles? ¿Cómo eran ellos? No, eran todo lo contrario, más bien eran buenos. O sea, no es que eran buenos, igual mataban a la gente porque tenían que conquistar. De hecho, hubieron varios muertos, pero ellos se encargaban de educar a ese, digamos, a ese grupo de la sociedad más alto, es decir, a las personas más cultas, más educadas, se los llevaban
les enseñaban su cultura, sus tradiciones, les cambiaban los nombres, les enseñaban su idioma. Eso fue lo que hicieron con Daniel y sus amigos, por ejemplo. ¿Sí? Eran educadores. ¿Y esto pasó en qué año, 500, Cintia? 586. 586, 130 años después de la caída de Israel. ¿Sí? ¿Y por qué crees tú que los babilonios, o por qué crees tú que Dios envió al imperio babilonio? ¿Cuál fue el peor pecado que cometió Judá para que sea llevado cautivo a Babilonia? No dejó descansar la tierra durante 7 años y por lo tanto Dios los deja cautivos en Babilonia 70 años. Una vez que se cumple ese periodo de 70 años, Dios envía a otro imperio. Ahora sí, Cintia, dígame, ¿cuál fue el imperio que vino después? Ese era con M. ¿Qué fue que me dijiste? Medo persas. Los medos persas, así es. Y se levanta el rey Ciro. El rey Ciro fue benevolente con el pueblo de Judá y les permite que regresen a su tierra en tres expediciones. ¿Ok? La primera expedición fue dirigida ¿por quién? No me acuerdo. Por Zorobabel, y Zorobabel se encargó de construir el templo. La segunda expedición, ¿quién la dirigió? Iba el corazón, pero no me acuerdo quién era. Esdras. Esdras. Gracias. Esdras. ¿Y Esdras se encarga de qué cosa, Cintia? Ir al corazón era ir al centro. De reconstruir el corazón del pueblo. Y la última expedición, ¿quién la hizo? ¿Quién lideró esa última expedición, Cintia? ¿Cuál era? Nehemías, por acá ya me dijo José. Nehemías, y él construyó las murallas de Jerusalén. Perfecto. Bueno, pues Cintia, hasta aquí, hasta este momento histórico, se cierra el canon de las escrituras hebreas. ¿Sí? Se cierra el canon de la ley, los profetas y los salmos. Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento se cierra. Ya no se levanta una voz profética, ya no se escriben nuevos libros. Y entre el cierre del canon de las escrituras y la venida de Jesús, ¿cuántos años hay? 400. 400 años. Pero eso no significó que la historia humana no continuara, ¿no? La historia humana continuó. Lo que no continuó fue la composición de nuevos libros de la escritura. Tanto es así de que luego de los medos persas vino otro imperio que los conquistó. ¿Y fue el imperio de qué personaje? De un famoso personaje. Gracias a él se difunde la cultura griega y el idioma griego. ¿Quién fue ese emperador que murió muy joven, a los 30 años? ¿Cómo se llamó ese emperador que difundió? ¿Perdón? Alejandro Magno. Alejandro Magno. Y como Alejandro Magno era griego, el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma está escrito? En griego. En griego, excelente. Gracias, Cintia. ¿Qué te pareció? Difícil, yo no soy buena para la historia, nunca me gustó la historia y por eso es que me desespero, porque muchos nombres, mucho esto. Yo soy números más. Y Okay. ¿Pero te ha parecido interesante? ¿Qué te pareció? ¿Didáctico? ¿Cómo lo viste tú? Es didáctico, pero igual hay cosas que se me van. Me cuesta bastante la parte de la historia, pero con los gráficos es como que trato de relacionarlo y acordarme. Ok, espero que te haya servido muchísimo esos gráficos entonces. Sí. Ok, gracias, Cintia. Ahora sí, Henry, para terminar, ¿te animas? Ay, Henry. Hágale. Henry. Ok, vamos entonces. Ponemos retro
Sí, vamos entonces de retro. Y te hago la pregunta. ¿Cuál fue la primera ciudad que tuvo que enfrentarse el pueblo de Israel? Jericó. Jericó. Y fue una derrota, fue un triunfo. Aplastante. Perfecto. Luego fueron al noroeste. ¿A qué ciudad? Ai. ¿Y qué pasó en Ai? Ahí perdieron por las travesuras de Acán. Ok. Lo cogieron preso a Acán, no como Salcedo, sí, ¿no? Que lo metieron en una cárcel. Sí. Lo mandaron a la roca Acán y luego de eso ellos reparten la tierra. ¿Cómo fue la conquista de la parte sur? ¿Total o parcial? Total. ¿Y la parte norte? Parcial. Bien. ¿En cuántas partes distribuyeron la tierra prometida? 12. ¿Por qué? Por las 12 tribus. Muy bien. Hermanos. A continuación viene un periodo histórico que se llamó el periodo de los jueces. Los jueces. Un periodo de altibajos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los jueces más destacados en este periodo? Débora, Sansón y Gedeón. Ok, perfecto. ¿Quién fue el último juez y primer profeta de Israel? ¿Cuántos jueces fueron en total? Ahorita no los tengo en mente. Te prometo que la próxima semana te puedo dar esa información. Ay. Entonces, continuemos, Henry, ¿te parece? Dale. ¿Cuál fue el último juez y primer profeta en Israel? ¿Cuál? ¿Samuel? Samuel. Ah, pero antes de eso, acuérdate que el periodo de los jueces fue un periodo de anarquía. Sí. Ok. Y el pueblo de Israel, al ver a su alrededor, dijo, mira, las naciones tienen reyes, entonces yo también quiero tener rey. ¿Quién se encargó de ungir al primer rey de Israel? Samuel. ¿Y quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Y hallamos la historia de este rey, ¿en qué libro? La primera de Samuel. El primer rey, primera de Samuel. Y luego de eso fue depuesto Saúl porque quebrantó el pacto. Era un rey inestable. Entonces Dios lo saca del trono y le dice a Samuel, quiero que tú me unjas a otro rey que será conforme a mi corazón. ¿Quién fue ese rey? David. ¿Y dónde encontramos la historia del rey David? En la segunda de Samuel. ¿Ok? Y Dios entonces clarifica el pacto que hizo con los antepasados del pueblo hebreo, ¿no? Que hizo con Abraham. Y ahora hace un pacto nuevo con David y le dice, mira David, yo voy a hacer un pacto contigo, te prometo solemnemente que no te va a faltar rey de tu descendencia. Tu trono va a ser estable y tu reino será eterno. Luego de eso David tuvo un hijo. ¿Cuál fue el hijo de David? Salomón. ¿Y dónde encontramos la historia de este rey Salomón? Reyes. ¿Primera o segunda? Reyes. Y Salomón tuvo... Así es, gracias, Henry. Y Salomón tuvo un hijo. ¿Cuál fue? El Roboán. Roboán. ¿Y cómo era Roboán? ¿Fue un buen rey o un rey? Mal rey, codicioso. ¿Qué hizo? Aumentar impuestos, ser más codicioso, querer tener más fortuna que el padre. Más déspota. Y entonces el pueblo, ¿cómo reacciona? Se revela. ¿Y qué sucedió entonces? Se revela. Se divide. Okay. Se divide el reino. ¿Qué pasó con las tribus? 10 tribus se quedaron al norte, o se fueron al norte, y las otras 2 se quedaron en el sur. Perfecto, entonces se dividen en 2 reinos. ¿Cuál era el reino del norte? Israel
y el del sur, Judá. Perfecto, muy bien, hermano. Hasta ahí vamos muy bien. Entonces dice la Biblia de que Dios levanta profetas para advertir al reino del norte que se vuelvan a él, pero los israelitas no obedecen, no escuchan a Dios. Y Dios entonces tiene que actuar en consecuencia, ¿no? Como buen padre. Y dice, ustedes tienen que saber de que toda acción genera una reacción y que tiene que haber consecuencias. Y entonces envía a un imperio. ¿Cuál fue ese imperio que llevó cautivo al reino del norte, al reino de Israel? Los asirios ¿Y cómo eran los asirios? eran crueles, ¿En qué año fue eso? sanguinarios. 722. Así es. Y luego de eso, los profetas bajan al reino del sur, pero tampoco oyen las advertencias de Dios. Y entonces Dios envía ¿a qué imperio? A los babilonios, ¿Y cómo eran ellos? educadores. ¿Cuándo sucedió eso? 586. 586, 130 años después de la caída del reino del norte. ¿Y eso sucedió por qué? ¿Por qué crees tú que Dios los llevó cautivos? Porque en Judá no cumplieron el dejar descansar la tierra por 7 años. Así O es. cada 7 años. Correcto. ¿Es Entonces, ¿es cada 7 años o por 7 años? Cada 7 años. Allá. Entonces, hermano, luego de eso Dios envía a otro imperio. ¿Cuál fue ese imperio? Los medopersas. Y este rey Ciro era benevolente y permite que los israelitas regresen en cuántas expediciones a su tierra. 3. Ok. ¿Quién lideró la primera expedición? Zorobabel. ¿Y de qué se encargó Zorobabel? De levantar el templo. Okay. ¿Y la segunda expedición, quién la lideró? Esdras. ¿Y qué hizo el señor Esdras? Esdras reconstruyó el corazón Del pueblo. del pueblo mediante las escrituras, dándoles a conocer la historia. Exacto, hasta el momento, ¿no? Y la última expedición, ¿quién la comandó? ¿Quién la lidera? Nehemías. ¿Y de qué se encargó este hombre? De construir los muros. Exacto, perfecto. Bueno, pues hasta aquí la historia con el pueblo de Israel. Se termina de componer las escrituras de ellos y podemos decir que entre la finalización de las escrituras hebreas y la llegada de Jesús el Mesías, ¿cuántos años hay, Henry? 400 años. Pero eso no significa que la historia humana se haya terminado, ¿no? No. ¿Y cuál fue durante esos 400 años? Igual la historia humana siguió adelante. Los seres humanos siguieron. Tanto es así de que hubo un emperador famosísimo que apareció después de los medos persas. ¿Cuál fue ese gobernante que difundió la cultura y el idioma griego? Alejandro Magno. Y como Alejandro Magno era griego, el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? Griego. Perfecto, hermano. Aplausos. Ahora sí, ¿quién falta? ¿Quién falta? A ver, ¿qué dice Maluli? Dije yo. A ver, ya, lista. Ok, así me gusta. Vamos a ponerte la diapositiva. Nos vamos de retro. Muy bien. A ver, presta atención, Maluli. Dice la Biblia de que el general Josué guía al pueblo de Israel hacia el río
Jordán, que estaba en ese momento a nivel de inundación, dice la Biblia, acá los guía. ¿Y cuál fue la primera ciudad a la que el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse? ¿Cómo se llamó? Jericó. Jericó. ¿Y un triunfo o una derrota en Jericó? Hubo un triunfo 100%. Aplastante, perfecto. Y luego de eso fueron al noroeste, a otra ciudad. ¿Qué pasó al noroeste? ¿A qué ciudad fueron? Ay, Ay, ¿y qué pasó? Ay. ¿Tuvieron un triunfo o solamente una derrota? una derrota. ¿Cómo se le llama a esa derrota? Fue famosísima. La derrota de Acán. Acán. Ok. Luego de esa derrota, ellos toman a cargo a Acán, lo meten a la roca y empiezan ellos a conquistar la tierra prometida, ¿verdad, Maluli? ¿De qué forma conquistan la parte, de qué manera conquistan la parte sur? ¿De manera total o de manera parcial? Total. ¿Y la parte norte, de qué forma la conquistan? Parcial. Bien. ¿Y dividen la tierra en cuántas partes? 12, por las 12 tribus. Por las 12 tribus, excelente. A continuación, periodo, ¿verdad? Muy importante. ¿Qué periodo viene a continuación? El periodo de los jueces. Ok, y era un periodo de altibajos. Hubieron jueces correctos y jueces injustos, pero de todos ellos hubieron 3 que se destacaron. ¿Quiénes eran esos jueces? Ya, Débora, Sansón y Gedeón. Perfecto. ¿Y qué caracterizó a este periodo de los jueces? ¿Era un periodo de paz, de orden, de progreso o fue un periodo de desorden, de violencia? De desorden. Un periodo de desorden, de anarquía. Perfecto. ¿Quién fue el último juez y primer profeta de Israel? Samuel. Ok, y el pueblo de Israel va donde Samuel y le exige que le den un rey. Y entonces Samuel unge como primer rey ¿a quién? A Saúl. Y en la historia de este rey, ¿dónde le encontramos? En primera de Samuel. Ok, luego de eso dice la Biblia de que Dios depone, saca del trono a Saúl y le dice a Samuel, quiero que vuelvas a ungir a un rey que será conforme a mi corazón, que hará lo que yo le digo. ¿Cómo se llamó ese rey? El rey David. ¿Y dónde encontramos la historia de David? En segunda de Samuel. Y Dios clarifica la promesa que hizo con los antepasados de los hebreos y le dice a David, yo te prometo, David, solemnemente, hago un pacto contigo en donde tú vas a tener un reino estable. Tu trono no va a tener fin y no te va a faltar un descendiente tuyo que se siente en tu trono. Luego David tuvo un hijo que lo reemplazó, ¿no? ¿Quién fue ese hijo? Salomón. ¿Y dónde encontramos la historia de Salomón? Primera de Reyes. Perfecto, Primera de Reyes. Y luego Salomón tuvo otro hijo. ¿Cómo se llamó el hijo de Salomón? Roboam. Roboam. ¿Y cómo fue este hombre? ¿Cómo fue este rey? ¿Fue un rey justo o un rey injusto? Malo. 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 ¿Qué hizo? Era injusto, era avaro. ¿Ya? ¿Y qué hizo? Más impuestos, creo. ¿Y qué ocasionó eso? La división del reino. Henry me sopló, la división del reino. División del reino, ¿verdad? 10 tribus se fueron al norte y formaron un reino. ¿Cómo se llamó el reino del norte?
Israel. ¿Y el reino del sur? Ahí solamente eran 2 tribus, era Judá. Ok, 2 reinos. Israel al norte con Jeroboam y en el sur Judá con Roboam. Perfecto. Y luego Dios levanta profetas para que el pueblo se vuelva a Dios, para que cambie su proceder. Pero el reino del norte, Israel, no escuchó. Y entonces Dios envía ¿a qué imperio? A asirios. Ok, y los asirios se llevan cautivos al imperio al reino del norte, Israel. ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo eran los asirios? ¿Cómo se comportaban con los pueblos que conquistaban? Eran crueles, eran crueles. Eran crueles, ¿verdad? ¿En qué año pasó esto? 722. ¿En qué año pasó esto, Maluli? Aquí te estoy mostrando. 722. Que asimismo los profetas bajan al reino del sur, al reino de Judá, pero tampoco escuchan a Dios. ¿Y Dios envía a qué imperio? Babilonios. ¿Cómo eran ellos? Educadores. Perfecto. Y al final del tiempo del cautiverio, que fue 70 años, Dios envía a qué otro imperio? Medo-persas. Y aquí el rey Ciro de Medo-Persia era benevolente y permite que regresen los judíos a su tierra en 3 expediciones, ¿verdad? La primera expedición, ¿quién la dirigió? ¿Quién la lideró? Zorobabel. Zorobabel. ¿Y qué hizo Zorobabel al llegar a la tierra prometida? Es un templo. Construyó el templo. Y luego, ¿quién en la segunda expedición, quién la lidera? Esdras. ¿Y qué hace Esdras a lo que llega a... ¿A qué se dedica Esdras en su segunda expedición? Apenas llega a la tierra de Israel, ¿qué hace? Reconstruye el corazón del pueblo. Reconstruye el corazón del pueblo. Habla en serio, pues, hágale caso a su esposo, hágale caso a su esposo. Es que no le entendía lo que me hacía señas. No es obediente. Henry, ayúdala. Y la última expedición, No se la deja, última, no se deja ayudar. no se deja. A ver, pues Maluli, cuénteme, Hay ya vamos a No hay terminar. peor sordo que el que no quiere oír. Ya, pero es que esa parte es verdad que no me acuerdo. Esta última parte, ¿sí te acuerdas? ¿Quién fue el último en llegar a la tierra prometida? En la última expedición. Sí, Hay un Nehemías. libro en la Biblia que tiene su nombre. Nehemías. Nehemías. Y él reconstruye algo, ¿verdad? ¿Qué reconstruye en Jerusalén? Los muros. Perfecto. Y se acaba hasta aquí la composición de las escrituras, de los libros que conforman la ley, los profetas y los salmos, lo que nosotros los cristianos llamamos el Antiguo Testamento. Y entre la finalización de las escrituras hebreas y la venida de Jesús, el Mesías, ¿cuántos años hay, Maluli? 400. ¿Ok? Pero eso no significa de que la historia humana se haya terminado en estos 400 años. La historia humana siguió. Y hay un gobernante prominente en este periodo. ¿Cómo se llamó este gobernante que difundió el idioma y la cultura griega? Alejandro Magno. Y como Alejandro Magno era griego, el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma está escrito? Griego. Perfecto. Aplausos, Maluli. Muy bien, chicos. Hasta aquí hemos llegado. Yo sé que ya dimos mucho en la hora. ¿Les parece bien si hacemos la Santa Cena o la dejamos próximo viernes?
El próximo, muy bien. Muchísimas gracias a todos, hermanos. Vamos a finalizar este estudio bíblico. Le doy paso a José para que finalice con una oración. Ok, gracias. Señor y Dios, gracias por este tiempo, Señor, gracias porque eres bueno y nos permites pues aprender más de tu palabra y entender, pues, Señor, que tú tienes un plan y siempre has estado ahí, desde el inicio, Señor, desde el inicio, Padre Santo, desde que creaste pues, este planeta, siempre has estado con nosotros, Señor. Y tus juicios son justos, Señor, y sabios. Oro, Señor, por este tiempo, Padre Santo, para seguir buscándote, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, por Carlos, por su familia, por la cumpleañera también, Señor, que hoy hubo un cumpleaños, y que cada uno de nosotros, Padre Santo, pongas ese deseo, como dice tu palabra, Señor, en Filipenses 2:13, que tú pones que el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pon en nosotros el deseo de leer la palabra, de orar y de cumplirla, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti. Gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme. Que tengan una excelente noche. Dios les bendiga. Chao. Chao. Chao.